coordinador y la diversidad de temas Recording is que van a tratar. Entonces yo le paso la palabra a Karenina Gualo, quien es la coordinadora del programa, para que presente al profesor Rómulo López y si se logra conectar al profesor Pedro Benítez y que dé una introducción del programa. Si pueden apagar sus micrófonos, se los agradeceríamos para que no tengamos interrupción. Hay un ruido por ahí, Karenina, que no sabemos qué es, pero si apagan sus micrófonos, todos vamos a poder escuchar bien al profesor Rómulo López. Bienvenidos todos y gracias por estar. Karenina, te paso la palabra. Muchísimas gracias. ¿Pueden escucharme de forma correcta? ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Perfecto. Ahora sí, creo que sí, ya la vi. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Es un honor para nosotros. Perdón, Karenina, perdón, no se ve. Ahorita sí se veía la lámina, pero ahora no. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo, adelante. Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro día de inicio de la segunda corte del programa Ideas, Juventud y Libertad. Es para nosotros un honor que estén ustedes con nosotros aquí, ya que, bueno, este programa se ha venido preparando de mano de Se Dice Libertad y Se Dice Futuro con mucho cariño y mucho esfuerzo para ustedes. Y, bueno, es un honor para nosotros invitarlos. Un breve repaso de lo que será esta corte para que entiendan un poco más cómo va el programa. Bueno, primero que nada queremos darles la bienvenida. Este es el lugar perfecto para la generación de ideas y la difusión del pensamiento crítico sobre la democracia y la libertad. Y es aquí donde vemos que este programa de 5 semanas estará compuesto de 5 módulos de aprendizaje, en lo que ustedes, junto con nosotros y la ayuda de sus facilitadores, irán descubriendo poco a poco cómo proyectar sus ideas en base a unos principios democráticos y de libertad que les permitan tener las herramientas necesarias para construir proyectos en sus ámbitos de acción. Entendemos que nuestro primer módulo, el que comenzamos el día de hoy, martes, se llama Fundamentos de la Democracia Liberal. Y en estos módulos comprenderemos un poco más sobre las principales ideas de los padres fundadores, cómo surge este concepto de la libertad y la democracia en países como en Estados Unidos y en nuestro país, en Venezuela. Seguidamente veremos un módulo de descentralización y ciudadanía donde profundizaremos sobre estos contenidos teóricos, cerrando esta fase teórica con el módulo 3, donde aprenderemos herramientas acerca del emprendimiento y el empoderamiento juvenil. Luego nos queda lo que es la fase más práctica del programa, que va dirigido en política ágil, donde veremos unas nuevas metodologías para el diseño y la resolución de conflictos en materia de organización, tanto política como institucional, cerrando con la construcción de un proyecto comunitario, de nuestro proyecto comunitario que nos remite a el final de este proyecto, en el que cada uno de ustedes en equipo presentarán una propuesta para ser trabajada. Como les comentábamos, el día de hoy empezamos con nuestra fase teórica. Pueden verlo aquí muy bien en la ruta de aprendizaje. Y bueno, tenemos el honor de contar con 2 profesores de excelente calibre, como es el profesor Rómulo López, quien forma parte de la organización Atlas Network, y el profesor Pedro Benítez, quien es un renombrado historiador de la Universidad Central de Venezuela. Como este programa ha tenido un pequeño retraso el día de hoy, sin más dilación, quiero invitarle al profesor Rómulo López a que dé la palabra. Y es un honor para nosotros estar con ustedes. La metodología de hoy va a ser bastante sencilla. Los profesores contarán con 25 minutos de participación cada uno y al final abriremos un espacio para el debate y las preguntas para que ustedes conversen con nosotros un poco más. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Un honor y un placer conocerlos. Y bueno, profesor Rómulo, cuando esté listo, la sala es suya. Ahora sí me escuchan. ¿Sí me escuchan?
Sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Estaba diciendo a Karenina, a Rocío Guijarro por la invitación, a Cedice por organizar este programa. Mil disculpas por los problemas técnicos. Yo voy a hablar sobre fundamentos de la democracia. Mi punto de vista es un poco más general, un poco más enfocado a lo que pasó en Estados Unidos, pero también viendo un poco los antecedentes de lo que se da en esta práctica democrática, ¿no? O este experimento democrático, constitucional, republicano que se da desde acá en los Estados Unidos, ¿no? Lo interesante de todo este proceso, básicamente, es que las cosas no suceden así de la nada. No se generan por generación espontánea, no es que hubo gente brillante. Podríamos pensar eso ahí, que hubo gente brillante en el momento adecuado y en el lugar adecuado, sino que hay toda una serie, hay toda una historia previa o anterior que nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando acá, ¿no? Alguien me dice que tengo la cámara apagada, pero no sé si ustedes me están viendo. ¿No? Yo puedo verlo perfectamente, profe. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, como les decía, hay un fundamento histórico, ¿no? Lo interesante de lo que pasa en Estados Unidos, que es la primera democracia moderna. La democracia como tal existe desde los tiempos de los griegos, desde los tiempos de los romanos, cuando hacen el Imperio Romano, cuando tenían la República, hasta que llega Julio César y obviamente pues acaba con todo y se convierte en emperador romano. Siempre había un fundamento democrático, había un parlamento, había un senado que hacía discusiones sobre las leyes que se iban a pasar y había una persona o un organismo que ejecutaba, que en este caso en la antigua Grecia eran los cónsules y qué sé yo, ¿no? Y a lo largo de la Edad Media se fueron dando este tipo de situaciones también, ¿no? Mucha gente habla de la Carta Magna de 1215 como el fundamento de la primera constitución que hubo en el mundo, pero en realidad eso tampoco es cierto, porque hubieron los fueros españoles, empezando por el fuero de 1017, donde existe la primera declaración de los derechos del hombre, cuando España todavía estaba en un proceso de reconquista y eran reinos separados y qué sé yo, ¿no? Evidentemente Inglaterra es la que toma la posta, luego existe la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, en el cual pues se comienza a discutir ya un poco más en serio sobre cómo es esto de estar gobernado en un esquema democrático, pero por otro lado republicano. Es decir, lo fundamental en una democracia no es solamente la democracia como tal es un mecanismo de transferencia de poder, un mecanismo en el cual cuando alguien se muere o termina su mandato, no hay una guerra civil. Lo que no había pasado hasta ese momento, cuando era el tiempo de los reyes, cuando era el tiempo de los reinos, es que se moría alguien y podían pasar dos cosas. O había una pequeña revuelta en la cual el mejor postor trataba de llegar a ser rey. Pasaban cosas como en Alemania, donde habían electores de reyes, y esos electores eran príncipes de varias localidades. O pasaba como pasó en España, en el cual los reinados pasaban de padres a hijos, ¿no? Entonces, hay ese fundamento que se va armando de a poco. Con la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, el gran cambio que existe es que al rey se le amarran las manos. Tienen una pequeña dictadura de unos 40 años, qué sé yo, con Oliver Cromwell, y luego regresan a tener un rey, pero el rey está sujeto a un parlamento, a un senado. Y esto aquí pues es muy importante porque tener democracia sin tener una república es un sinsentido. Es lo que vemos en nuestros países hoy en día, en el cual cacareamos mucho de tener democracia, pero valores republicanos no existen. Democracias liberales no existen. No hay contrapesos de poder. Entonces, como primera parte, esto es importante, ¿no? El otro fundamento importante es de que América Latina y Norteamérica fueron dos experimentos muy similares en un principio. Eran, en el caso de Latinoamérica, eran virreinatos, es decir, eran extensiones del reino de Castilla. Habían virreinatos también en España. Había el virreinato que controlaba toda la parte de Aragón, era el reino de Aragón, eran reinos separados, todos unidos
bajo la figura del rey. Y había una especie de principio de autodeterminación. El rey lo único que hacía era poner un virrey, pero cada virreinato tenía su propia organización política y tenían su propio virrey que organizaba las cosas. Esto también cambia en España una vez más cuando hay una guerra por la sucesión. Esto sucede alrededor de 1700 a 1715 o 16, en el cual Carlos el Hechizado, que era un rey español, se queda sin descendientes. Y entonces comienzan a competir las potencias europeas por quién pone al rey. Finalmente terminan ganando los franceses, los Borbones, entran en esa dinastía, reemplazan a la dinastía de los Habsburgo, que habían prácticamente gobernado España desde 1500 hasta 1716 más o menos, que es un periodo de unos 200 años, y comienzan a cambiar las cosas. Los Borbones traían un poco ideas francesas, y no ideas francesas de la Revolución Francesa, obviamente, sino ideas francesas sobre cómo organizar el Estado. Y tratan de organizar y descentralizar las cosas. Eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? En el aspecto positivo es que se abre un poco el comercio intracolonial, y eso es un tema importante, porque eso era una de las cosas que más irritaban a los habitantes de Latinoamérica, de Hispanoamérica, porque ellos se sentían de que tenían que competir en desventaja contra, contra la metrópoli. Ellos no podían comerciar entre Venezuela o lo que hoy es Venezuela y lo que en esa época era Ecuador, sino que tenían que mandar todo hacia la metrópoli y regresar todo de nuevo para acá. Entonces, había mucho problema por ese lado, pero en el punto de vista político era bastante bueno porque había una especie de división de poderes. Los criollos gobernaban, eran virreyes, eran presidentes presidentes de juntas locales, de alcaldías y por el estilo. Habían ayuntamientos. Y entonces, esto es un tema importante porque va formando esto aquí. Al mismo tiempo, en Norteamérica pasó un fenómeno extraño. Ellos tienen una organización un poco distinta. Ellos cuando llegan se dan cuenta pues de que no hay nada en las colonias norteamerinas, no hay naciones enteras como existían acá, los pueblos incaicos o los pueblos mayas o los pueblos aztecas. Y eso genera una visión un poco distinta. La pregunta es, ¿cómo vamos a estimular a que la gente emigre a los Estados Unidos o quieran poblar Estados Unidos si no hay manera de hacerse rico de ninguna forma? No hay nada por allá. Es una tierra completamente desorganizada, muy terrible. Era terriblemente peligroso vivir allá. Tenían los indios que se les iban encima, eran muy rabiosos. No es como los españoles que entraron y prácticamente conquistan el Imperio Azteca con 500 barbudos. Eso no sucede acá en Norteamérica. Es una cosa terrible todo el tiempo, y entonces a ellos se les ocurre un poco distinto las cosas, en la cual ellos comienzan a permitir que haya una especie de autogobierno e incluso los ciudadanos que también habían pasado, estamos hablando de 1720 más o menos que empieza la colonización en Norteamérica, y al mismo tiempo ellos acababan de pasar la Revolución Gloriosa de 1688. Entonces el concepto de tener un parlamento, alguien que los gobernara, se trasplanta directamente en Norteamérica. Una vez más, en Sudamérica existía también a través de los cabildos, de los ayuntamientos, pero tiene un giro un poco distinto, ¿no? El que iba a Norteamérica iba un poco a hacer fortuna, no solamente, pero tratar de hacer algo distinto y autogobernarse. Y entonces tenemos que esto de aquí genera un fenómeno interesante. Y ese fenómeno interesante es que los colonos de Norteamérica comienzan a demandar mayor control y mayor decir en qué es lo que tienen ellos que hacer. La corona británica, debido a que ellos se habían enfrascado en una guerra terrible con los franceses, comienzan a subir los impuestos. Y ustedes han visto en las películas, por supuesto, si ven sobre todo películas sobre la independencia de los Estados Unidos, como los colonos tiran por la borda de un barco el té. ¿Por qué? Porque los colonos estaban en contra de que el rey impusiera más impuestos. ¿Y por qué ponía el rey impuestos? Era porque las colonias, para poder ganar esa guerra que habían tenido con Francia, habían tenido que básicamente, ellos habían tenido que básicamente tener que tratar de subir
el ingreso, porque no había nada que saliera de Norteamérica. No había oro, no había mayor comercio entre la colonia y Londres. Habían plantaciones, por supuesto, había tabaco y ese tipo de cosas, pero era muy localizado y las colonias más bien habían descubierto de alguna forma a comerciar entre ellos, porque Inglaterra lo permitía. Eso no pasaba acá, ni bajo los Habsburgo, ni bajo los Borbones. Los Borbones lo permitieron un poco, pero ya un poco tarde en ese lapso, ¿no? Y entonces lo que termina pasando acá, que también es muy interesante, es que ese principio de autodeterminación, de decir no taxation without representation, ese es el grito de guerra de los americanos. Entonces, ellos tratan de alguna forma de hacer estas protestas, botar el té por la borda del barco, decir que no quieren esos impuestos, quieren representación. Los sudamericanos pedían lo mismo también, sino que simplemente era el proceso un poco distinto y un poco más tarde llegó, ¿no? Y entonces, ¿qué termina pasando acá? Que los norteamericanos finalmente llegan a un punto de quiebre, comienzan a haber pequeñas escaramuzas, 1774, hasta que todo termina en 1776, en la Declaración de los Derechos de la Independencia, básicamente, ¿no? Y es un documento muy bello que yo invito a la gente a leer, ¿no? Si ustedes tienen acceso, y me parece que en los recursos del curso están la Constitución traducida al español incluso, es muy interesante porque dice, we the people, nosotros el pueblo. Es decir, hay un cambio de mentalidad aquí. Ya no dependemos del rey, ya no dependemos de Dios, ya no dependemos de la oligarquía, dependemos de nosotros. Nosotros el pueblo, we the people. Y entonces aquí hay un cambio de mentalidad. ¿Por qué digo que hay un cambio de mentalidad? Porque todas estas cosas no es que se inventan en ese momento, sino que es la suma de todas estas experiencias que he venido relatando, experiencias de autogobierno. Tenemos filósofos que están hablando, por ejemplo, sobre la Revolución Gloriosa de 1688. Tenemos a un John Locke que habla sobre los principios de división de poderes, de cómo tiene que organizarse un gobierno. Tenemos también la figura hobbesiana del ogro, del Estado filantrópico, que también es una figura que también queda en la cabeza y que el Estado tiene que hacer todo. Es decir, muchas de las discusiones que tenemos en este momento en el mundo moderno se vienen cocinando de esa época, ¿no? Y entonces tenemos que todo esto está en el ambiente, ¿no? Para que tengan una idea de referencia para los que son economistas, ¿no? La riqueza de las naciones se publica en 1776, el mismo año de la independencia de los Estados Unidos de América. Entonces, no es que Adam Smith lo escribió. Adam Smith tenía 10 años escribiendo ese libro y lo hace en ese momento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando, no? Como les digo, las ideas estaban ahí en el aire. Hay intentos de cambiar las cosas y mejorar las cosas en Sudamérica también. Las reformas borbónicas iban encaminadas un poco a eso ahí, pero eran un poco tarde y eran un poco a destiempo. Y también habían problemas con el rey, que el rey no supo aprovechar el momento y perdió las oportunidades y perdió el imperio en definitiva, el imperio español, me refiero a Fernando VII, el deseado, ¿no? Y bueno, pues luego los franceses invadieron España, obviamente la gente se rebeló y ese fue el principio de la independencia hispanoamericana. El principio de la independencia hispanoamericana no es porque seamos venezolanos, ecuatorianos, colombianos, chilenos, eso viene mucho después. En ese momento surge simple y sencillamente porque nadie aceptaba a José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón Bonaparte. Era un rey impuesto, era un rey títere que dependía de Francia. Y eso tuvo sus contradicciones, porque ellos venían después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también fue otro evento muy interesante en toda esta historia. Ocurre después de la independencia de los Estados Unidos de América y rápidamente degenera y causa un caos total que termina con, obviamente, cortando cabezas, matando a los reyes, matando al rey Sol, no al rey Sol, el rey Sol era el abuelo del rey que matan, me estoy refiriendo a Luis XVI, Luis XIV es el rey Sol, el que dice l'état c'est moi, el Estado soy yo. Entonces, yo creo que estas son ideas que están en el ambiente. Ahora, ¿qué es esto de la Revolución Americana? Obviamente colectan estas ideas John Locke,
Hobbes, comienzan a, gente como Montesquieu. Montesquieu hablaba de la separación de los poderes. Ese es otro elemento importante en toda democracia o república. Si no hay separación de poderes, si todo el poder está bajo una sola persona, bajo el Ejecutivo o bajo el Senado, también podría pasar que haya una dictadura senatorial, obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Y lo que hacen en Estados Unidos, después de que se independizan, es entrar en una serie de discusiones. Ellos hacen una confederación. Esta confederación dura aproximadamente unos 10 años, hasta 1787, en que se vota por la constitución actual de los Estados Unidos. Fíjense, es la constitución desde esa época, desde 1787. Y han habido enmiendas, pero estas enmiendas tienen un proceso y un mecanismo de aprobación que es sumamente complejo y que no cambia lo fundamental, que era esa constitución que les daba y asignaba derechos. Las primeras 10 enmiendas, por supuesto, es una declaración de derechos, que no todos los padres fundadores estaban de acuerdo, por supuesto, pero fue algo que se consideró importante y es una declaración de derechos copiada de una declaración de derechos que hizo otro de los padres fundadores, George Mason, para el estado de Virginia. Entonces, tenemos no solamente principios como separación de poderes, hay separación de poderes en la forma en que se organizan los estados. Cada estado es a su vez una república, pero dentro de una nación. Y dentro de esa nación hay discusiones y estas discusiones hay separación de poderes. Tenemos también personajes como los federalistas y los antifederalistas. Los federalistas eran personajes muy importantes. Uno de ellos que ustedes lo conocen porque está en los medios todo el tiempo ahora con esta obra de teatro, Hamilton. Hamilton era uno de ellos. Él era el que organizaba los Federalist Papers, era el editor de los Federalist Papers. Pero también estaba Madison. ¿Quién era Madison? Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de venir acá a Estados Unidos, sobre todo al área de Virginia, deberían de visitar la casa de Madison. Y una de las cosas increíbles es ver cómo Madison, que era muy amigo de Thomas Jefferson, el que escribió la Declaración de la Independencia, la historia que cuentan ahí es de que él se encerró literalmente 6 meses y estudió todos los experimentos constitucionales, no solamente de la época, sino de la antigüedad, de la época de Grecia, de la época del Imperio Romano, de la época de los fueros españoles, de la época de la Revolución Gloriosa. Y él hace toda una constitución. Es más, hay gente, y obviamente yo no soy experto constitucional en esto de aquí, pero lo he leído bastante, que dice que la Revolución Norteamericana, por ejemplo, no buscaba la democracia en sí. Lo que buscaban era una república. Es decir, un ambiente en el cual hay un respeto a los derechos de los individuos y que esos derechos sean respetados por todos de manera igualitaria. Ellos tuvieron un defecto de entrada, que fue el tema de la esclavitud, y no vamos a entrar en este curso en esa discusión porque se nos van otras 2 horas más hablando del tema, pero es algo que ellos lograron resolver dentro de sus procesos constitucionales, con una guerra civil de por medio en 1860 también, pero probó de alguna forma esa constitución que era un elemento muy fuerte. Y esa constitución, creo yo, se ha mantenido a lo largo del tiempo, y eso es lo importante rescatar, a diferencia de lo que pasa en nuestros países, debido a que hay esos elementos que digo, ¿no? Uno es la tradición histórica que se ha respetado, cosa que no se hizo en Hispanoamérica. No respetamos nuestra tradición hispánica de limitación de poderes. No se lo hizo, lamentablemente. Quisimos reinventar las cosas y nos quedamos en una especie de caudillismo en el cual cada caudillo venía e imponía su constitución y trataba de cambiar las cosas. Ya ahora pues ni se diga, o sea, estamos hablando ya de discusiones en las cuales pues se inventan derechos, hay más derechos que responsabilidades, no pueden haber derechos sin responsabilidades, eso es algo que hay que tener muy presente, ¿no? Y yo creo que ese concepto de equilibrio de poderes, separación de poderes, limitación de lo que hace el gobierno central versus lo que hacen los gobiernos locales. La única forma de lograr que el individuo tenga acceso y que tenga éxito en una vida democrática y republicana es de que sean tratados como iguales. No solamente eso de que sean tratados como iguales, sino de que las leyes apliquen a todos, tanto a gobernados como a los que gobiernan. Y ese es el problema, lamentablemente. Quiero parar ahí, no sé si ya estará Pedro, pero ya son 20 minutos y no quiero extenderme como la vez pasada que me pasó, ¿no?
Muchísimas gracias al profesor Rómulo por esta increíble ponencia. Damos paso a las palabras del profesor Pedro Benítez. A su primera palabra, profe, me comenta, voy a proceder a compartir la presentación por ustedes, ya que el profesor está teniendo problemas de conectividad el día de hoy. Excelente, Karenina. ¿Me escuchan y me ven? Correcto. ¿Aló? No sé si me están escuchando. Lo escuchamos, profe. Perfecto, está bien. Bueno, entonces tú vas compartiendo la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias. De todas maneras, tengo entendido que la presentación está en la plataforma. La pueden revisar. Yo quería arrancar por ahí con las dos últimas láminas que me parece interesante exponer para ilustrar el punto que me correspondió. Y bueno, gracias al equipo de Plaza de las Ideas, a Cedice, a Rocío Guijarro, y nuevamente un gusto estar con el profesor Rómulo en esta conversación, este intercambio de ideas. Bueno, fíjense ustedes, como recordarán, el 19 de abril de 1810, el Cabildo de Caracas expulsó al último capitán general español que tuvo Venezuela, que tuvo la provincia de Venezuela, y eso se considera el inicio del proceso de independencia de nuestro país. Posteriormente, junto con otros 6 cabildos, de ahí vienen los 7 cabildos, las 7 provincias que declararon la independencia y las famosas 7 estrellas, eligieron un congreso. Ese congreso se reunió en Caracas en marzo de 1811 y fue el congreso que en julio siguiente, el 5 de julio, declaró la independencia de Venezuela. No firmaron el acta porque el acta no estuvo lista. Ese día aprobaron la declaración de la independencia y el acta fue firmada en los días que siguieron. Luego de declarar la independencia, ese congreso redactó la primera constitución que tuvo nuestro país, que es la que paso a comentar porque quiero leer con ustedes algunos artículos que me parecen muy reveladores. Si pueden ir a la penúltima lámina, es la número 9, se los agradezco. En la Constitución, como todas las constituciones, bueno, define cómo funciona el Estado y luego hace una declaración de derechos. Yo escogí para comentar con ustedes 4 que me parecen muy reveladores. Esta es la Constitución, como digo, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, tal como dice su nombre original, aprobada en diciembre de 1811 y hecha por los representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas. Voy a leer aquí, como les dije, solamente 5 artículos. El artículo 152 dice, hablando de los derechos que establece esta Constitución para los habitantes de este nuevo país, de esta nueva nación, dice, estos derechos son la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. El artículo 153 dice, a continuación, ellos van explicando en qué consisten esos derechos, qué significa para ellos, para esta Constitución, para sus redactores, estos derechos que ellos consideran como básicos, fundamentales para el funcionamiento del nuevo país. El artículo 153 dice, la libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña los derechos de los otros individuos, ni el cuerpo de la sociedad, cuyos límites solo pueden determinarse por la ley, porque de otra suerte serían arbitrarios y ruinosos a la misma libertad. Fíjense que para ellos el primer derecho que consagra esta Constitución y el más importante y el corazón de esta declaración constitucional es la libertad, es el valor para ellos más sagrado. El siguiente, artículo 154, explican en qué consiste la igualdad. La igualdad consiste en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos, sea que castigue o que proteja. Ella no reconoce distinción de nacimiento, ni de herencia, ni de poderes. Es decir, la igualdad, el principio de la igualdad ante la ley es consagrado en esta primera Constitución de Venezuela. El siguiente, artículo 155. La propiedad, para ellos otro derecho muy importante, es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria.
Y el 156 dice, la seguridad existe en la garantía y protección que da la sociedad a cada uno de sus miembros sobre la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. Es decir, la primera constitución de Venezuela, la constitución de 1811, es una constitución que hace una declaración de principios liberales. Defiende la libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad y el derecho que tiene la gente de garantizarse la libertad, de proteger su propiedad y de luchar por que sea respetada la igualdad ante la ley. Es decir, hasta ese momento, en la gente que redacta este texto constitucional, me permito comentar que el más importante autor intelectual de esta constitución es Juan Germán Rocio. Fue el redactor del Acta de la Independencia y el que más influyó en la redacción de esta constitución. Hay un libro que yo recomiendo mucho para que los que se quieren meter en este tema investiguen, un libro que publicó Rocio en Filadelfia en 1817, que se llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo, donde él reflexiona sobre estos temas. Lo que estas personas, empezando por Rocio, se plantean es que la América española, y concretamente las provincias que constituyen la Capitanía General de Venezuela, hasta el momento que declaran su independencia, habían sido propiedad de una familia, que eran los reyes Borbones de España. Y ellos declaran la independencia para que estas tierras más nunca vuelvan a ser propiedad ni de una persona ni de una familia. Y para eso declaran entonces esta constitución. O sea, no es suficiente declarar la independencia. Hay que construir un orden constitucional que garantice las libertades y los derechos por los cuales se tomó la decisión, para ellos difícil, de romper con España. Ellos tuvieron un debate, ese debate lo pueden buscar en la Declaración de Independencia de Venezuela de 1811, como ya mencioné y todos ustedes saben, donde ellos describen el debate que hay a lo largo de ese año, desde el año 10 al año 11, y que ellos consideran que los obliga a declarar la independencia. Ellos inicialmente lo que dicen es que ellos no querían romper con España, querían mantener la lealtad al rey, pero querían que el rey reconociera una serie de derechos que consideraban que eran naturales a la esencia humana, y que el rey de España no les reconocía, sino que por el contrario había entregado su autoridad, que supuestamente venía de Dios, a Napoleón, que a su vez había coronado a su hermano, y ellos desconocían eso. Como no logran que las nuevas autoridades españolas reconozcan esta exigencia que ellos hacen de autonomía, y por el contrario los declaran rebeldes, es cuando ellos dan el paso a la independencia. Fíjense que es un proceso muy parecido al que se da en las 13 colonias británicas de la América del Norte entre 1775 y 1776. Inicialmente los colonos ingleses, los colonos británicos, lo que quieren es que el rey Jorge III y el Parlamento en Londres les reconozcan ciertos derechos. El que reclamaban fundamentalmente es que no se le cobrara impuestos sin representación, que se les tratara con los mismos derechos que tenían los ingleses de la metrópoli. Cuando las autoridades británicas no reconocen eso, consideran que no tienen otro remedio sino dar el paso a la independencia. Bueno, en Hispanoamérica el proceso va a ser muy parecido, en particular en Venezuela. Es decir, este es un proceso político, el hispanoamericano, con 30, 40 años de distancia con respecto a la declaración de independencia de las 13 colonias, que luego van a ser los Estados Unidos. Ellos se inspiran en ese proceso. Esta constitución, la constitución hispanoamericana, empezando por la venezolana de 1811, está claramente inspirada en el proceso norteamericano. Y claramente, como lo que vamos a ver en la declaración de derechos que hace, asume lo que luego se van a declarar como principios liberales. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina, para avanzar, ¿verdad? La siguiente lámina es cómo ellos se constituyen políticamente para garantizar esas libertades, para garantizar esos derechos, la igualdad, la propiedad, como ya mencionamos. Ellos asumen un orden político republicano. La república es una forma de gobierno que existía en la antigua Roma, como ya explicó Rómulo,
que se mantuvo en algunas ciudades italianas durante la Edad Media, pero la forma normal de los países, de los reinos, de los imperios, era un sistema despótico, donde todo el poder estaba concentrado en los reyes. La república lo que busca es distribuir el poder de tal manera que nadie pueda tiranizar el orden político, a fin de garantizar esas libertades. La soberanía o finalmente y se por medio de apoderados o representantes nombrados y establecidos conforme a la acción. Ninguna familia, ningún ciudadano, ninguna corporación particular, ningún pueblo, ciudad o partido puede atribuirse la soberanía de la sociedad, que es imprescriptible, inajenable e indivisible en su esencia y origen. Ni persona alguna podrá ejercer cualquier función pública de gobierno sino la obtenido por la Constitución. Como vemos, lamentablemente, a lo largo de la historia de Venezuela y de Hispanoamérica, este es un principio republicano que ha sido violado muchas veces cuando un partido político o un sector social o una parte de Estado o un individuo asume todo y la ningún individuo del pueblo. La Constitución de Estados Unidos, este ejemplo, se diseñó para prevenir la tiranía. El 187. El derecho de participar en la legislatura es la mayor seguridad y el más firme fundamento de un gobierno libre. Yo creo que la presidencia libre con más que procure tengan que sufragar y elegir a los miembros de la legislatura que viva la idea que vuelva Profe, disculpe que le interrumpa. No se le está entendiendo la señal. Ok, vamos a dar unos breves minutos para que el profesor intente restaurar la conexión. No sé si me escuchan. Yo escucho acá. Podemos hacer una prueba de sonido un poco más larga para ver si se le entiende bien, profe.
estas cosas pasan, sabemos que tenemos bastantes problemas de conectividad. Vamos a esperar unos minutos. No te escucho. Se le escucha un poco entrecortado, profe. Ah, caramba. Ahora sí se escucha un poco mejor. ¿Podría decir una frase más larga para comprobar? No, quería saber hasta dónde me escucharon, dónde se habrá caído. Ok, aquí lo escuchamos bien. La última parte que pudimos escuchar desde mi lado de la sala, estábamos hablando de todo lo que había sido el debate de la Constitución aquí en Venezuela por parte de Germán Rossio. No sé si alguien del público puede escuchar un poquito más. ¿Me escuchan? Yo escuché hasta que comenzaron a decir, hasta que comenzó a decir que la Constitución se ha violado en Latinoamérica y en Venezuela. Pudieron ver hasta el final la lectura de los artículos sobre el orden republicano. Por aquí nos dicen que quedaron hasta el artículo 145. Ok, ¿lo vuelvo a retomar entonces? Sí, por favor, profesor. Y cualquier cosa yo lo Ok, perfecto. le comento. Ok, sí me escuchas, ¿verdad? Perfectamente, alto y claro. Bueno, entonces voy a empezar, ya leí el 145, voy al 187. El 187 dice, el derecho del pueblo para participar en la legislatura es la mayor seguridad y el más firme fundamento de un gobierno libre. Por tanto, es preciso que las elecciones sean libres y frecuentes, que los ciudadanos en quienes concurran las calificaciones de moderadas propiedades y demás que procuran un mayor interés a la comunidad, tengan derecho para sufragar y elegir a los miembros de la legislatura a épocas señaladas y poco distantes como previene la Constitución. Y el 188 dice, una delatada continuación en los principales funcionarios del Poder Ejecutivo es peligroso a la libertad, y esta circunstancia reclama poderosamente una rotación periódica entre los miembros del referido departamento para asegurarla. Si le suena con aquella frase de Bolívar según la cual nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo un mismo individuo en el poder, porque ese es el inicio de la tiranía, no es casualidad. Para ellos es fundamental que nadie permanezca en el poder ejecutivo demasiado tiempo. Y por lo tanto aquí se declara el principio del republicano alternativo. Entonces, ¿para qué ellos asumen esta forma republicana de gobierno? Para garantizar lo que decía la lámina anterior, para garantizar los derechos que son la libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad y la seguridad, que no es otra cosa del derecho de la gente de defenderse ante la arbitrariedad, el abuso o la violencia, y el Estado entonces o el gobierno tiene que apoyarlas. Por lo tanto, la Constitución venezolana, la primera Constitución de Venezuela, fue una Constitución con un programa claramente liberal, inspirada, como es evidente, me parece a mí, en el proceso constituyente de los Estados Unidos, de lo que dio paso de las 13 colonias británicas en América del Norte a la Constitución de los Estados Unidos de 1786. Esto no es un proceso aislado por parte de Venezuela, esto es lo que van a hacer casi la totalidad del resto de los países hispanoamericanos. Y a lo largo del siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX, las diferentes constituciones de Venezuela lo que hicieron fue copiarse en la Constitución del año 11. Por eso los constitucionalistas dicen que en realidad Venezuela ha tenido en la práctica pocas constituciones, que estos principios se han mantenido inalterables a lo largo del tiempo. La Constitución de 1961, la anterior a la actual, mantuvo esta forma republicana de gobierno, así estas mismas declaraciones en principio, pero le incorporó un aspecto social que no habían tenido las constituciones del siglo XIX y que fue típico de las constituciones europeas y latinoamericanas del siglo XX. Entonces, en este punto, un liberal se hará la pregunta, bueno, si Venezuela entonces asumió un programa liberal, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuvimos el mismo destino de las 13 colonias de la América del Norte, las 13 colonias británicas?
¿qué le pasó al resto de Hispanoamérica? ¿Por qué nuestro proyecto liberal constitucional no tuvo a la larga el mismo éxito que sí tuvo en los Estados Unidos? Esta es una gran pregunta que por supuesto no tenemos aquí chance de responder, pero es un tema sumamente interesante. Pero lo que quería con esta presentación es poner de manifiesto que los fundamentos del sistema democrático que Venezuela va a conocer en los años 20, en el siglo XX, está en esta forma republicana liberal que el país instauró en 1811, que lamentablemente tuvo una vida muy corta por los avatares de la guerra de independencia, pero este es el modelo político sobre el cual se va a instaurar la Venezuela que va a surgir de las guerras de independencia. O sea, se luchó, fue precisamente para esto. Es decir, la lucha en Venezuela y en Hispanoamérica a lo largo del siglo XIX fue por instaurar un orden político y económico liberal. Estos hombres que redactan esta constitución, ellos están convencidos, persuadidos de la idea de Adam Smith, según la cual la riqueza de las naciones viene del libre comercio, del trabajo, del emprendimiento, de la industria, ¿no?, de la agricultura, que darle libertad a las personas para emprender una actividad económica, ahí es donde está la riqueza de los países, de las naciones, y no de los metales preciosos, como pensaban las monarquías europeas de los siglos XVII y XVIII. Entonces lo que ellos buscan con la independencia es romper estas amarras comerciales, legales, que había instaurado el Imperio Español durante mucho tiempo. Y esos principios liberales son la libertad y la igualdad, y estas van a ser las bases de la democracia venezolana del siglo XIX. Por lo tanto, el fundamento ideológico, tanto del Acta de Independencia, como dije, aprobada, aunque no firmada, el 5 de julio de 1811 en Caracas, como la Constitución de ese año, es decir, de lo que conocemos como la Primera República, fue, como pueden apreciar, claramente liberal. Consagró las libertades individuales, la libertad económica, la garantía de la propiedad, al orden civil, al gobierno alternativo, sometido a la voluntad de los gobernados. Una excepción que me parece importante mencionar ya para cerrar es que en estos principios, y que va a ser característico del siglo XIX, fue que la Constitución venezolana en 1811, pese a todo lo que dije anteriormente, va a preservar la religión católica como religión de Estado, cosa que no ocurrió en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por su conformación histórica, donde la religión mayoritaria no era el catolicismo, no era con la obediencia al Papa de Roma, sino que había muchas denominaciones protestantes, ellos adoptaron la tolerancia religiosa. En cambio, la Constitución del año 11 en Venezuela, como lo van a hacer la mayoría de las constituciones hispanoamericanas, van a preservar la religión católica como la religión del Estado. En ese aspecto no es un programa claramente liberal, y no en el caso nuestro, pero sí en el caso de otros países como México y Colombia, esa contradicción va a dar pie a guerras civiles y a enfrentamientos entre conservadores y liberales, aunque la historia de Venezuela en ese aspecto es distinta. Bueno, creo que con eso hablé suficiente y quedo abierto para las preguntas. Espero que me hayan escuchado hasta el final. Te copio, Karenina. Perfectamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los profesores por tan maravillosas experiencias. Un honor abrir nuestra segunda corte con ustedes, y entendemos el esfuerzo que están haciendo para llevar a cabo esta corte desde una modalidad que a veces puede parecer tan complicada como es la modalidad online, pero bueno, gracias de verdad por el esfuerzo y gracias a ustedes, muchachos, por estar aquí. A partir de este momento vamos a abrir un espacio para el debate y las preguntas. Aquellos que quieran participar van a dejar su nombre en el chat, o en caso de que no puedan utilizar el micrófono, vamos a proceder a silenciar los otros micrófonos para que no haya interferencia. Ok. Aquellos que quieran participar solamente tienen que dejar su nombre en el chat. Si quieren dejar su participación completa para que yo se les lea porque no pueden utilizar el micrófono, pueden hacerlo perfectamente, y en ese orden vamos a ir procediendo a responder preguntas o incluso a
comentarios. No es solamente una clase de preguntas, pueden disertar con los profesores si hay algo en lo que no están de acuerdo o lo que tienen dudas o lo que están de acuerdo pero interpretan de otra forma. Este es el espacio y es el momento de ustedes. Entonces, bueno, a partir de este momento queda abierto y bueno, nuestro primer participante en la lista es Pedro Linares. Puedes presentarte, abrir tu micrófono y tu cámara si así es de tu agrado. Y bueno, es tu oportunidad, Pedro. ¿Puedes escucharnos? Pedro, ¿puedes escucharnos? No olvides de quitarle el silencio al micrófono. Bueno, en vista de que Pedro está teniendo algunos problemas de conexión porque no podemos escucharlo, vamos a darle paso a Ulises para que participe. Ok, muchas gracias, saludos a todos. En verdad, excelente las dos ponencias que acabo de escuchar. Me llamó la atención porque es un tema de debate que he tenido desde hace mucho tiempo, el tema de los deberes y los derechos que mencionó el profesor Rómulo, y de ahí parte mi pregunta, que es para ambos. ¿Existe alguna especie de comparación entre los deberes u obligaciones que se generan hacia los ciudadanos desde parte de estos documentos constitutivos, tanto el americano como el de la Constitución de 1811, donde se podrán contrastar cuáles son esas obligaciones que se exigen a los ciudadanos o gobernados versus la cantidad de derechos que son garantizados o garantizados entre comillas, eso es una palabra más moderna, pero que son, o sea, que se buscan asentar como derechos constitucionales. Porque para panelistas, para el profesor Rómulo, para ambos. Gracias. ¿Respondo nomás o...? Bueno, voy a responder. Básicamente pienso yo que el tema es de que es un comentario más general. No conozco las particularidades de Venezuela porque alguien veo que también está haciendo una pregunta similar sobre la Constitución venezolana. Yo soy ecuatoriano, pero vivo muchos años acá en Estados Unidos. Y es la idea de que hay como ciertos derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Pero hoy en día, y yo lo vi el proceso un poco en Ecuador, hay una explosión de la cantidad de derechos, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a, qué sé yo, a la expresión artística. Y hay toda una serie de derechos que en realidad son derivados de cosas más sencillas, como el derecho a la libertad. Si uno tiene derecho a la libertad, uno puede tener derecho a comprar una vivienda donde uno desea. Ahora, el que uno tenga derechos no significa de que uno tenga garantizado que lo va a obtener. Uno tiene que trabajar y tener ese esfuerzo. A su vez, los ciudadanos estamos con el deber de participar activamente en la democracia. Y eso significa un poco interesarnos un poco por lo que está pasando a nivel legislativo en nuestros países, si es que se puede. El exigirle a nuestros gobernantes que también respeten nuestros derechos, que no solamente regalen cosas o instituyan derechos en los cuales se regala el derecho a tener una casa, se regala el derecho a tener alimentación. Sí, eso es necesario, no se puede vivir sin alimentación, sin un techo, una casa, pero son cosas que no deberían de estar en la Constitución porque son consecuencias de que yo pueda trabajar y ganar el fruto de mi trabajo. De que no venga el gobierno y me trate de cobrar impuestos a tal punto en el cual la única opción que tengo es emigrar, irme de mi país o dejar de trabajar, porque trabajo más para pagar los impuestos. Entonces, a eso es un poco con lo que me refiero con el tema de derechos y deberes, ¿no? Se pone mucho énfasis en tiempos modernos al tema de los derechos y siguen añadiendo y ahora hablan de los derechos del niño, de los derechos de los animales, de los derechos de...
y son cosas que básicamente son un poco superfluas, que es populismo en realidad. No añaden nada y lo único que logran es hacer mucho más confuso las cosas y hacen que nuestros gobernantes no asuman la responsabilidad que tienen de gobernarnos. Si nos ponemos a pensar un poco sobre las funciones básicas del gobierno, pienso yo que el gobierno debería estar encargado de la seguridad. Eso es un tema en el cual yo creo que aquí nadie puede tener diferencias. Ahora, que el gobierno esté encargado de hacer casas, de dar salud y ese tipo de cosas me parece una tontería. Más bien lo que hay que preguntarse es por qué no hay salud adecuada. ¿Por qué hay problemas en un país en el cual un empresario privado no puede ir y tratar de hacer un negocio dando salud o dando educación? ¿Por qué solamente lo puede hacer el Estado? Entonces, en ese orden van las cosas. No quiero extenderme un poco más, quiero darle chance a Pedro si quiere comentar algo adicional o si más preguntas. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Ulises por su primera pregunta. En este sentido, vamos a darle paso a Sebastián Casanas para que pueda proceder con su intervención. Sebastián, a tu primera palabra. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Gracias. El profesor Pedro Benítez nombró el nombre de Rocio y es, bueno, estuve leyendo el libro de él hace unos meses, el del triunfo en contra de la tiranía y bueno, él toma muchos casos bíblicos, pero bueno, mi pregunta es ¿por qué se olvidó una figura intelectual tan importante en la historia de Venezuela? He pensado, bueno, y acoto esto, creo que es por la etapa socialdemócrata y por la naturaleza de caudillista de Venezuela. Y para mí es una pena, ¿no? Porque es prácticamente el cerebro de la independencia venezolana. ¿Cuál crees que sea el motivo del olvido de este pensador? Paso a responder, Karenina. Sí, profesor Pedro. Bueno, gracias por tu pregunta. No, lo que pasó con Rosso es lo que pasó con el resto de los patriotas venezolanos, que la historiografía patria, la historiografía nacional, los arropó la figura de Simón Bolívar. O sea, desde Guzmán Blanco, pero incluso desde antes, pero de Guzmán Blanco, los historiadores y todo el culto republicano que se construyó en Venezuela ha sido la figura de Bolívar. Entonces, todas las demás figuras han sido olvidadas. Aunque hay que decir que Rosso y Bolívar siempre tuvieron una muy buena relación y hicieron un muy buen equipo. Rosso estuvo presente en el Congreso de Angostura y apoyó mucho a Bolívar en su proyecto de constituir Colombia y fue vicepresidente, fue presidente del Congreso de Angostura, fue vicepresidente de la República que Bolívar constituyó en Angostura y hubiera tenido un papel muy importante en la Gran Colombia, pero lamentablemente murió en 1821 y pasó al olvido. Pasó al olvido porque, bueno, la gesta militar terminó opacando toda la gesta civil de la independencia de Venezuela. Y como tú dices, es una verdadera lástima y es parte de un pasado que yo creo que habría que revisar. Curiosamente, Rocio, ese libro de Rocio en particular, en Venezuela se va a olvidar y va a tener mucho impacto en México, en la época que Benito Juárez hizo la guerra de la reforma, una guerra que hubo entre liberales y conservadores. Y cuando uno lee, por ejemplo, las leyes de la reforma de Benito Juárez, es el programa clásico liberal mexicano, y esa constitución del año 57 estuvo hasta la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. No es sino hasta mediados del siglo pasado cuando los historiadores empiezan a rescatar la figura de Rocio, cuando se empieza a estudiar más lo que ocurrió durante la independencia y más recientemente. Pero no es que Rocio y Bolívar estuvieran enfrentados, ¿no? De lo civil contra lo militar, todo lo contrario. Rocio siempre fue un apoyo político muy importante para Bolívar, y Bolívar muchas de sus ideas las tomó de Rocio. ¿Puedo acotar algo? Sí, claro. Sí, me parece, o sea, concuerdo contigo y bueno, leyendo mucho sobre Rocio porque tuve la oportunidad de hacerlo, es interesante que el libro solamente fue impreso, como tú dices, en Filadelfia y en México.
y hasta los años 50 del siglo pasado no se imprimió en Venezuela, un olvido total. Y bueno, dicen que Juárez, que Benito Juárez lo tenía como libro de cabecera, que fue muy importante para su formación política. Y también puedo entender por qué la Constitución venezolana tuvo un tinte católico por el hecho de que Germán Rossio era un ferviente católico. Solamente déjame comentar ahí en eso último, Pedro. Esto de que eran católicos o no, eso es algo que es común en la Constitución del Estado de Guayaquil, porque la ciudad de la cual vengo yo, pues se independizó primero del resto del país y luego se unió a la Gran Colombia. Decía eso en su primer artículo, ¿no? De que la religión del gobierno es la católica, éramos países católicos. No era solamente que éramos católicos, era parte de la herencia de la época, ¿no? Ahora, eso va avanzando, va cambiando y pasa a ser una cosa menor, pienso yo. No creo que sea algo fundamental y que sí, habrán habido escaramuzas a lo largo de nuestros 200 años de independencia, pero en realidad estas escaramuzas se dan más en cuestiones de si somos liberales o conservadores. Esa es la gran división de partidos a raíz de la independencia en Latinoamérica, se da en todas partes, ¿no? Entonces creo que el tema católico era importante, pero tampoco eso es algo negativo y en eso quiero hacer énfasis en que en la independencia de los Estados Unidos, si bien es cierto, había una diversidad de religiones, había un énfasis en la religiosidad de las personas. Si ustedes alguna vez vienen acá a Virginia y van a visitar la casa de Thomas Jefferson, él tenía su propia Biblia. Y la Biblia él la había montado recortando pedazos de la Biblia protestante, de la Biblia católica, cosas que no le gustaban las sacaba. Es decir, ellos eran muy religiosos, tal vez católicos, pero no es que eran anglicanos ni eran de otra religión. Y para ellos el tema de la religiosidad de la gente era importante. Y yo pienso que eso no hay que perderlo, no porque creo que deban de ser católicos o protestantes o de alguna religión, sino que un país que no tiene respeto hacia los demás. Benito Juárez decía esta frase, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros las religiones en general, ¿no? Sean budistas o sean otras, ¿no? Hay religiones que no lo hacen, obviamente, que tienen, y no voy a mencionar nombres, pero que tienen una inclinación un poco más guerrera, ¿no? Pero cuando hay ese respeto mutuo, ¿no? La primera enmienda de los Estados Unidos es eso, ahí, ¿no? El respeto a la religión. Entonces, yo no lo veo tan mal desde ese punto de vista porque creo que era parte de ese marco conceptual, ¿no? De respetar a los demás, ¿no? Carolina, ¿puedo diferir para ponerle más emoción? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la frase, si la dejé sin terminar. Karenina, ¿puedo diferir de Rómulo para meterle más emoción al debate? Sí, adelante. Adelante, aunque tratemos de ser concisos para darle espacio a las personas. Trato de ser telegráfico. Mira, la independencia de Hispanoamérica se hizo en contra de la voluntad de la Iglesia Católica. Los reyes estaban puestos por Dios y hubo una rebelión contra el rey de España y era por lo tanto una rebelión contra Dios según lo que enseñaba la Iglesia. Rossio precisamente aborda ese tema y él trata de demostrar de que eso que decían muchos sacerdotes, porque la Iglesia se dividió, algunos sacerdotes apoyaron la causa de la independencia, pero la jerarquía en general se opuso a la independencia. Y Rossio redacta ese libro precisamente para argumentar en contra de esa prédica. Y después de la independencia, en varios países hispanoamericanos, fundamentalmente en México y en Colombia, varios liberales se llegan a la conclusión de que el poder político y social que tenía la Iglesia era un obstáculo para la implantación del Estado liberal en Hispanoamérica. Y eso dio pie a tremendas guerras civiles. En el caso de México fue lo que llevó a la intervención francesa en 1862, a las guerras de la Reforma, y México va a tener otra guerra civil por este tema del papel de la Iglesia y de la religión católica todavía en los años 20 del siglo pasado. El origen de los partidos históricos en Colombia, liberales y conservadores, tiene que ver con esa disputa.
En el caso de Venezuela, Guzmán Blanco va a tener un enfrentamiento, incluso va a expulsar al arzobispo de Caracas por este tema, que no se va a resolver institucionalmente, sino ya hasta 1962, con la firma del concordato entre la Iglesia Católica y el Estado venezolano. Termino con esto, cierro con esto. Veamos la visión que la Iglesia tiene, la Iglesia Católica, aún hoy en día el Papa tiene, sobre el tema de la propiedad y de la acumulación de riqueza. Este es un temazo, realmente es un temazo que para los liberales del siglo XIX fue muy importante, pero que los liberales del siglo XXI como que han olvidado y está muy presente ahí. Una de las ventajas, creo yo, que tuvo Estados Unidos fue que no había una iglesia nacional que monopolizara la mentalidad de las personas, sino que había muchas denominaciones compitiendo unas contra otras, y además ellos habían recibido el protestantismo calvinista que vino de Europa. Pedro, solamente para cerrar tu comentario, te voy a decir una cosa, ¿no? Y esto es interesante. Yo creo que parte de los problemas que hemos tenido en Latinoamérica ha sido precisamente esa un poco intolerancia, que es lo que garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Yo no sé si en ausencia de la Iglesia Católica o en presencia de otras religiones, pues las cosas hubieran podido ser mejores o peores, pero sí me llama mucho la atención que el concepto de Dios es un concepto importante en los principios constitucionales americanos, ¿no? Y está garantizado en su primera enmienda, la libertad de religión, es decir, no hay algo exclusivo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la experiencia norteamericana fue superior en ese aspecto. Y no perdieron el tiempo realmente en estas guerras religiosas, en parte porque el fundamento teórico de haber llegado a Norteamérica, de los peregrinos y de mucha gente, era precisamente huyendo de esas guerras religiosas, ¿no? Pienso yo que más que echarle la culpa a la iglesia, lo que hay que pensar es en vivir en un ambiente de tolerancia, de respeto, y en la cual pues de alguna forma se ha llegado eso a Latinoamérica, en el cual hay una especie de Estado laico. Yo estoy de acuerdo que el Estado laico, la separación de la función de la iglesia y la función del gobierno, pues es importante y es positiva, ¿no? Y eso es algo que tomó su tiempo, ¿no? Pero pienso yo que más allá de embarcarnos en una discusión religiosa, si es nuestro pasado católico o no, si es nuestra religiosidad o no, yo creo que hemos perdido un poco el tiempo ahí en ese tema en Latinoamérica en particular, cosa que no se dio en Norteamérica, ¿no? Y en Norteamérica más bien el problema, el gran peso fundamental que hubo fue el tema de la esclavitud, en el cual se cometió un error desde un principio, pero como todos los arreglos políticos, era un arreglo político que estaban haciendo para lograr que haya una unión de todos los estados norteamericanos. Obviamente no se hubiera fundado Estados Unidos como lo conocemos si se hubiera tomado las palabras de Thomas Jefferson como estaban originalmente mencionadas, ¿no? We the people. ¿Quién es el people? Es todo el mundo, toda la gente, nosotros el pueblo. ¿Ya? Y eso incluye a gente de todas razas y religiones y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental que nos ha pasado en Latinoamérica, ¿no? O sea, más allá de enfocarnos en que si es mejor no tener o no tener, es respetar. Y como quise decirlo de Benito Juárez, que parece que dejé la frase un poco sin terminar, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso yo creo que es algo que como democracia liberal deberíamos de tratar de buscar hoy en día, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de derechos, lo hacemos a expensas de otros sin darnos cuenta, ¿no? El que el Estado te provea de alimentación, por ejemplo, quiere decir que el Estado para hacerlo tiene que conseguir la alimentación de algún lado. Tiene que írsela a quitar a Pedro para dársela a Rómulo o viceversa, ¿no? Cuando si tú tienes una economía de mercado, pues el Estado de alguna forma logra, o los individuos más bien, a través de un intercambio voluntario,
logran suplir esa necesidad, cuando cada uno tiene derecho a ejercer su propio negocio y a hacer sus propias cosas, ¿no? Porque empresarios no son solamente la gente que tiene dinero, y esto es algo importante también, ¿no? Empresarios son todos, desde el canillita que vende periódicos en la calle, hasta el señor que tiene una farmacia o hasta el señor que tiene un restaurante. Son empresarios, estamos actuando de manera empresarial, de manera privada. Entonces, esos son, por eso digo, o sea, cuando los derechos son muchos, se cometen excesos. Cuando los derechos son pocos y sencillos, fáciles de entender, se respeta a los demás. Y ese es un poco el ángulo al que yo iba con ese comentario. Muchísimas gracias. Nos seguían unas participaciones sobre la religión, pero dado que hemos dedicado bastante tiempo a este tema, vamos a proceder a leer una pregunta que se sale un poquito del tema de la religión, que habla, esta pregunta es de Moisés Rodríguez, quien nos dice: quisiera saber si la Constitución de 1811 estaba inspirada en la de Estados Unidos o se quiso establecer un proceso liberal un poco mejorado, si se podría decir. No sé si el profesor Rómulo quiera responder esta pregunta. Bueno, sobre Venezuela realmente conozco poco, admito mi ignorancia al respecto. Lo que sí sé es que los procesos constitutivos de nuestros países en Latinoamérica en general eran procesos que al principio, como lo dijo muy bien Pedro, no iban enfocados a buscar la independencia, sino que iban a rechazar al rey impuesto por Bonaparte, José Bonaparte. Entonces, ese es el primer enfoque. Y el segundo enfoque que se va dando más adelante es conforme las aspiraciones de la gente se van dando cuenta que ellos pueden manejar las cosas, comienza a evolucionar un poco las cosas, ¿no? Hubo una especie de intento de mejorar las cosas dentro del esquema monárquico español o del imperio español que había, que fue la constitución de Cádiz, la que llaman la Pepa. ¿Por qué le llaman la Pepa? Porque es en el día de San José. Y si ustedes leen esa constitución, que yo he tenido chance de revisar así muy sumeramente, no soy experto en el tema tampoco, se van a dar cuenta de que tiene un tema de que da más derechos, da más autogobierno a los virreinatos, a las colonias, y de alguna manera trata de resolver todos estos malestares. Lamentablemente sucede históricamente algo que es lamentable, y es que cuando regresa o finalmente los franceses salen de España y regresa después de que se hace la Constitución en 1814, se empiezan las discusiones constitucionales en 1812 para la Constitución de Cádiz. Termina en 1814 ese proceso, pero al mismo tiempo en 1813, 14 por ahí, Fernando VII, el deseado, termina saliendo, regresando a España, ¿no? Y lo primero que él hace es dar una patada de tablero y decir: yo he sido rey absoluto aquí, yo no me voy a sujetar a esta constitución. Y prácticamente los asambleístas constituyentes tienen que salir, ¿no? Yo conozco el caso de los de Ecuador, obviamente no conozco el caso de los representantes de Venezuela, pero los representantes de Ecuador tuvieron que regresar escondidos en un barco, porque donde los capturaban los españoles, que ellos mismos habían empezado el proceso, hubieran ido presos, ¿no? Yo tengo entendido que el episodio de Miranda con Bolívar tiene por ahí algo de ese ángulo, ¿no? Pero no conozco los detalles, así que podría estar hablando una barbaridad realmente, ¿no? Y entonces lo interesante en todo este tema es de que si de alguna forma este reyesuelo que tenía era realmente limitado, ¿no? Hubiera hecho eso ahí, otro hubiera sido la historia. A lo mejor tendríamos una nación hispanoamericana, no una nación venezolana o ecuatoriana, lo que sea. Eso vino mucho después. Y por eso digo, ¿no? Yo creo que este proceso venezolano, al igual que pudo haber sido el proceso de Ecuador o el proceso de los otros países, tenían inspiración de Estados Unidos, pero no eran copia de Estados Unidos. Llegaron un poco así al azar, por así decirlo, por sorpresa,
Y luego tenemos el tema de que habían cosas que Bolívar no aceptaba, que para mí eran fundamentales. Una de las grandes discusiones que tenía Bolívar era si se aplicaba en Latinoamérica el sistema federal de gobierno como lo tenía Estados Unidos, y por alguna razón Bolívar no le gustaba. No conozco tampoco de la historia específica de Venezuela, pero eso fue algo que influyó en que se rompiera la Gran Colombia, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente estaban luchando desde el lado de Colombia, desde el lado de Ecuador, por un poco más de autonomía, menos centralismo, ¿no? Y esa era precisamente la queja de los hispanoamericanos contra el imperio español, ¿no? Era el centralismo absorbente de los Borbones, ¿no? Entonces, pienso yo que eso es un tema clave, ¿no? No sé si respondí la pregunta o me fui por ahí, por las ramas. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a proceder, ya que estamos cerca de la hora de cierre, a leer un par de preguntas. Jun Bernabé nos pregunta, ¿qué tan positivo han sido las enmiendas que se han realizado en la Constitución de los Estados Unidos? Yo, desde mi punto de vista, ha sido muy positivo. Las enmiendas han ido reparando pequeñas cosas que se les olvidaron, como por ejemplo una especie de declaración de derechos humanos en las primeras 10 enmiendas. La enmienda 13 o la 14, no recuerdo exactamente cuál, en la cual se les da igualdad a la gente de todas las razas. Ya no es necesario ser blanco, negro o lo que sea para tener derechos o lo que sea. Eso fue una cosa fantástica. Y a mí lo que me parece interesante es que el proceso de enmiendas de los Estados Unidos es bastante riguroso. No es una cosa que se hace cada vez que sube un presidente y se le ocurre que quiere tener su propia constitución. Ese ha sido un vicio que hemos tenido los latinoamericanos, lamentablemente, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? En algún momento, leyendo un libro, había uno de los padres fundadores, me parece que era Jefferson, pero no se los puedo asegurar, que decía que a lo mejor la forma de mejorar las cosas era teniendo una constitución nueva cada 20 años, ¿no? Y yo me quedé pensando cuando leí ese comentario, dije, bueno, si él hubiera visto el desastre que ha sido Latinoamérica, precisamente yo creo que estaría asustado de lo que dijo, ¿no? Pero era un poco la idea de que las constituciones son instrumentos orgánicos que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Y lo importante es que esos cambios sean de alguna forma reglamentados y que no sean arbitrarios y que no dependan de la voluntad de un gobernante en específico, sino porque hay un consenso y una generalización de que hay algo que hay que cambiar o mejorar, ¿no? Lamentablemente esto es algo que no tiene sentido en Latinoamérica de ninguna manera, porque ya les digo, o sea, cada 20 años o cada 5 años se escriben constituciones enteras y cada vez más complicadas. Perfecto, muchísimas gracias. Y para cerrar este primer encuentro, vamos a leer la pregunta de Juan José de la Calle, que nos dice, ¿por qué la Constitución de Estados Unidos sigue siendo la misma desde el 76, aunque con sus enmiendas, pero la venezolana, inspirada en esa Constitución, ha tenido tantas versiones de la misma? No sé si el profesor Pedro o Rómulo quieran responder esta pregunta. No sé si el profesor Pedro tenga señal. Bueno, en nuestro caso, porque hemos tenido una vida republicana muy accidentada, como la mayoría de los países hispanoamericanos. Es decir, después de la independencia no hubo paz, sino que vinieron guerras civiles y disputas entre los caudillos. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que, bueno, por ejemplo, la Constitución de 1830, que es una constitución muy parecida a la del año 11, que es la constitución que se adopta después que nos separamos de la Gran Colombia, duró hasta 1857. Fue la constitución que más duró hasta la Constitución del 61. Y esa constitución, el presidente José Tadeo Monagas la cambia para introducir la reelección presidencial. Entonces, Monagas, Guzmán Blanco, luego Gómez, cambiaron varias veces la constitución para perpetuarse en el poder, que es lo que hemos estado viendo en Sudamérica en lo que va del siglo XXI, que muchos presidentes llegan, convocan una constituyente y lo primero que hacen es cambiar la cláusula que le permite la reelección presidencial. Pasó en Ecuador con Rafael Correa, pasó en Bolivia con Evo Morales, puede que pase en Perú, puede que pase en Chile.
Es decir, grupos que llegan y cambian el orden constitucional para seguir en el poder. Eso pasó muchísimo en el siglo XIX. Lo que pasa en aquella época ocurría a balazos y ahora ocurre mediante el voto. Pero tenemos, por ejemplo, países como Argentina, que tienen la misma constitución de 1853, que es una constitución muy, muy inspirada en el modelo de los Estados Unidos. Incluso en la declaración inicial tiene grandes similitudes. Y la constitución mexicana, que ya tiene un siglo. Es decir, que sí, hemos tenido casos de países que han tenido constituciones bastante estables en el tiempo. En cambio, otros hemos tenido una vida republicana muy accidentada. Algo adicional, Pedro, con lo que mencionas de Argentina y México. La Constitución mexicana, si bien es cierto, ha sido muy estable, es una constitución que sufre de los vicios de muchas de las constituciones latinoamericanas. Entonces, ese es el otro lado de la moneda y lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de los derechos, cuando hay una profusión de derechos que no dicen nada, pues terminan significando nada. Y ese es el problema. Y en el caso de la Constitución argentina funcionó muy bien, hasta las reformas, y aquí vamos al problema de los vicios de las enmiendas. Las reformas que se hicieron alrededor de 1940 con la llegada de Perón, que fueron desgastando esa Constitución liberal de Alberdi, que es muy similar a la americana y que hizo que Argentina fuera la cuarta potencia mundial hasta más o menos 1940. Es decir, Argentina entró en un proceso sin igual en toda Latinoamérica. Cuando la gente emigraba de Europa debido a las hambrunas, a las guerras y qué sé yo, la gente se planteaba ir a Canadá, Estados Unidos o Argentina. Y muchísimos emigraron a Argentina, precisamente porque ahí era donde la gente tenía más posibilidades de salir adelante. Argentina era un país tan o más rico que Estados Unidos en su momento. Lamentablemente llegó Perón, llegaron otros gobiernos que fueron desgastando a través del proceso de enmiendas la Constitución hasta que hoy en día, pues, esa Constitución no es ni la sombra de lo que fue la Constitución del Verde de 1853. Muchísimas gracias. Lamentamos tener que cerrar el foro por los momentos. Sé que hay muchísimas preguntas. Sin embargo, si los profesores están de acuerdo, los vamos a incluir en el grupo de WhatsApp y aperturaremos un espacio para que puedan escribirles directamente. Una vez culminada esta parte teórica de nuestro módulo de Fundamentos de la Democracia, vamos a pasar a nuestra primera actividad práctica, en la cual ustedes deberán realizar un ensayo, no mayor de una cuartilla, sobre qué representa la democracia para ustedes. Una disertación sencilla en la que ustedes expresen su opinión. Y bueno, los profesores en conjunto con sus preparadores les estarán haciendo llegar su feedback. Queremos darles muchísimas gracias. Les recordamos que esta actividad se entrega el día jueves 2 de septiembre y que para desbloquear el siguiente módulo en Plaza de las Ideas tienen que estar al día con su tarea, que esta es una entrega individual. De antemano quiero darles las gracias al profesor Rómulo y Pedro por su tiempo, por tan maravillosa experiencia. Siempre se aprende mucho de ustedes y bueno, encantada de poderlos ver debatir, de compartir puntos de vista y muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos están escuchando y viendo a través de este medio por formar parte de Ideas. Juntos vamos a hacer de esta una experiencia inolvidable. Gracias al Comité Logístico de CEDICE y bueno, nos vemos en la próxima sección el viernes 3 de septiembre para un nuevo módulo de descentralización y ciudadanía. Muchísimas gracias, profesores, si quieren dar algunas palabras de despedida. Yo solamente muchas gracias por la invitación. A ustedes también. Bueno, gracias Roselia, a Karenina por el apoyo, por la paciencia, gracias a todos ustedes. Nuevamente un gusto compartir con Rómulo y bueno, lo felicito por esta iniciativa a Plaza de las Ideas y CEDICE. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, damos por concluida nuestra sesión de hoy. Espero que tengan una muy feliz tarde y nos vemos para otra ocasión. Saludos.